Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de los lilas del señor Jagannatha, capítulo 3, el señor Jagannatha y el capitán Beetle. El barco acababa de zarpar de Chandarpur y se encontraba a unas millas adentro del mar en la bahía de Bengala. El primer oficial estaba inspeccionando el océano con su telescopio. De pronto sus ojos quedaron fijos en un punto específico. ¿Será una ballena gigante o algún monstruoso animal marino lo suficientemente grande como para tragarse toda la embarcación? Era asombroso. El solo golpe de su cola podía convertir el barco en astillas. El oficial vio que el barco avanzaba exactamente en dirección a la criatura. Había que tomar los recaudos necesarios para prevenir una catástrofe. ¡Capitán! ¡Alerta!, exclamó sin perder un segundo. El capitán francés estaba leyendo el curso del barco en la carta de la sala de control. Al oír el grito salió corriendo un tanto perplejo. ¿Cuál es el problema?, preguntó. El oficial mudo señaló en dirección a la ballena. El capitán Beetle miró con sus binoculares la ballena que se acercaba. También se avecinaba una tormenta en el horizonte. Los vientos azotaban y rasgaban las velas. Al principio el capitán pensó en soltar los botes salvavidas de la embarcación, pero los pequeños botes ni siquiera podrían llegar a la costa con esos vientos tan fuertes. Se podrían perder muchas vidas. El capitán se dio cuenta de la gravedad de la situación y un sentimiento de impotencia lo invadió. Olas gigantes hacían que el mar se viera negro y túrgido. Mientras más observaba el peligro que se avecinaba, más temor le daba. No tenía idea de qué medidas tomar. Finalmente resolvió que la única opción que le quedaba era hacer sonar la alarma. Le gritó a la tripulación que cada uno cuidara de sí mismo. No había manera de evitar el desastre inminente. El barco francés había zarpado de Francia hacia Pondicherry, al sur de India, hacía 2 meses. Era un viaje de rutina. En los años 1650 hubo una gran comercialización de especias, como el cardamomo, el clavo y la canela, entre India y el continente europeo. Solo faltaban unos días para finalizar el viaje. En este momento me haría tan feliz ver Varuna, el siguiente puerto, pensó triste el capitán. Sería tan oportuno y estupendo para mí en este momento. Oh, cuánto deseo que pudiéramos dejar atrás la horrible furia de esta tormenta. Así solo quedarían 3 paradas más hasta el puerto de Madras y Pondicherry. La mayoría de la tripulación y de los pasajeros del barco eran franceses. Se dirigían al pequeño asentamiento de Pondicherry muy cerca del sur de Madras. A bordo había una campana especial para la iglesia de Pondicherry. Después de bajar la carga de Pondicherry, el barco estaría listo para regresar a Francia. En ese momento, en los albores de aquella tormenta, el capitán Beetle corrió por el barco desesperado. Los pasajeros aterrados se reunieron alrededor de él. Había muy poca esperanza de salvar aunque sea a las mujeres. Beetle era un capitán de barco con experiencia. Había pasado 18 años en el mar. Sin embargo, se encontraba completamente apabullado. Una pasajera corrió hacia él y le imploró: «Oh, capitán, no me importa si muero, pero por favor, salve a mi bebé». El niño se veía angelical, tenía como 1 año y miraba a su madre inocente sin darse cuenta de nada. Lágrimas cayeron por las mejillas del capitán y el pequeño comenzó a llorar junto a su madre. El capitán estaba fuera de sí y no tenía manera de consolarlos. La sombra de la muerte se cernía y estaba a punto de concretarse, una violenta transición entre la vida y la muerte. Todo el mundo había entrado en pánico. Algunos lloraban, mientras que otros tomaban medidas inadecuadas para salvar su vida.
Solo faltaban unos instantes para el inevitable fin. Había un solo hombre sentado, tranquilo y sin ansiedad. Estaba mirando un retrato de su adorable señor, mientras lo sostenía con fuerza contra su corazón, susurrando algo para sí mismo. Tenía el pensamiento fijo en aquel retrato. Era un anciano hindú que había abordado el barco en el último puerto. El capitán pasó corriendo enfrente de él varias veces, sin embargo el anciano pasaba desapercibido. La tormenta estaba a punto de azotar el barco. El capitán Bittel corrió hacia la cubierta superior del barco y le quitó de la mano a un tripulante los binoculares para poder ver él mismo la llegada del fin. «Oh Dios santo», murmuró, «estamos tan cerca de esa enorme ballena. ¡Qué escena más espantosa!». Sentía como si la sangre se le fuera a coagular mientras veía a la muerte acercarse decidida. Ahora solo faltaba sentir el toque de la muerte. Los parientes del capitán se encontraban lejos, en Europa, y una sensación de profunda desesperación lo invadió. No podía hacer absolutamente nada. Entonces, una vez más, miró al anciano que se encontraba sentado y calmo en medio del horror y la confusión. El capitán Bittel se inclinó para ver el retrato que el anciano sostenía. Era un cuadro dibujado a mano con 3 deidades sentadas una al lado de la otra. Una era negra, otra era amarilla y la tercera era blanca. Los ojos de esa deidad negra se ven tan grandes y aterradores, pensó el capitán. Me recuerdan a los ojos de esa ballena, 2 ojos gigantes en una cara negra, mirándote a los ojos, tan prominentes y aterradores. «¿Qué estás haciendo?», gritó el capitán. El pobre hombre se enderezó y lo miró. Una lágrima adornaba cada uno de sus ojos. «Estoy orándole al señor Jagannatha para que nos rescate de esta catástrofe», dijo tranquilo. «¿Jagannatha? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué puede hacer por nosotros? ¿Puede matar la ballena con un arma? ¿Puede salvar al barco?», replicó el capitán. Una leve sonrisa se dibujó en la arrugada cara del anciano. Se veía sumamente calmo y sosegado en aquel momento de crisis. «El señor Jagannatha es mi única salvación. El peligro desaparece si se le ora a él», dijo el anciano con entusiasmo. «Él da una respuesta humana. Su misericordia es inexplicable, hasta para los semidioses. ¿Qué decir de los simples seres humanos? Sin embargo, cuando lo llamamos, él viene a ayudarnos». «¿Puede salvar a nuestro barco de las garras de la muerte?», preguntó el capitán descreído. «Él hará lo que sea necesario, así actúa», respondió el hombre con sencillez. «¿Qué poder tiene tu Dios para hacer eso? ¿Puede actuar como fuerza controladora de la naturaleza?», preguntó el capitán. «Sí, puede salvar el barco, le ofreceré los tesoros que hay a bordo y mi vida también». Luego el anciano retomó sus plegarias. El capitán corrió a cubierta otra vez y para su gran sorpresa vio que la ballena cambiaba de dirección. La ballena disminuyó la velocidad del avance y lentamente se desvió mar adentro. Un peligro desapareció, pero aún nos queda otro que posee ira propia, pensó el capitán. Parecía que el barco podría naufragar en menos de un minuto. El retrato del anciano comenzó a brillar ante los ojos del capitán Bittel. Entonces este oró: «Oh Jagannatha, has controlado la ballena, pero ¿puedes detener la tormenta?». Un fuerte trueno sonó y un rayo surcó el cielo con tanto poder que pareció que el mundo entero sería destruido. Mas de repente la tormenta desapareció y el barco quedó a salvo. Entonces el capitán anunció con una voz resonante y jubilosa: «Estamos salvados, estamos salvados, adelante, Dios nos ha liberado del peligro». El capitán se dirigió rápidamente a donde se encontraba el anciano y lo abrazó con fuerza. El hombre aún seguía orando ante el retrato de Jagannatha.
El Señor del universo ha respondido a nuestras plegarias, dijo. Una sonrisa bondadosa apareció en la cara cansada y curtida del anciano. Los ojos del capitán se llenaron de lágrimas y se le entrecortó la voz. Nadie es extraño para tu Dios. Protege a los demás tanto como a los suyos. Al llegar al puerto, el capitán Vittel ordenó que se descargaran los diamantes, las piedras preciosas, los ornamentos de oro y hasta la vieja campana de la iglesia francesa de la bodega del barco, y que se entregaran todo al templo de este anciano. Luego anunció ante todos: nuestro barco está a salvo por la misericordia de Dios. Feliz, mientras veía el enorme tesoro bajar del barco, se preguntó: ¿habrá algún depósito en ese templo con el espacio suficiente para almacenar todos estos tesoros para el Señor? Luego el barco volvió a zarpar. El capitán Vittel corrió a cubierta para observar si se veía alguna cosa. Se veía claramente el pináculo de un templo gigantesco que parecía una montaña azul. Un colega le dijo: ese es el hogar terrenal del señor Jagannatha de Puri. El capitán inclinó la cabeza como muestra de respeto por el Señor. Hoy en día aún se puede ver la antigua campana de la iglesia francesa en el viejo jardín de la oficina original del templo, conocido como Garat. Jai Jagannatha, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.